Yo solamente quería hacer 4 preguntitas, que supongo que serán las que hará la mayoría de gente. 21 millones de bitcoins, como has dicho antes, te has equivocado en la cantidad. Hoy en día somos 7.500 millones. Se añaden 80 millones cada año a la humanidad. Y dentro de 35 años, según Naciones Unidas, seremos 12.500, que se mantendrán hasta el 2100. Ya me explicaréis cómo haréis con 21 millones. Segundo punto. La microcomisión, cuando me dices que para el comprador y vendedor supone una transacción limpia, yo me pregunto, ¿este 0,2 o 0 algo tiene que haber de comisión? ¿Disminuye la cantidad del precio de venta o no? Que me lo aclares. Después, tema supercomputación. Cuando aparezcan las encriptaciones cuánticas y los ordenadores cuánticos, ¿cómo os lo vais a manejar con este tema? Otra pregunta. ¿Dónde están los servidores y la encriptación esta que dices que se puede saber? ¿Cómo se puede saber algo que es tan secreto que seguro que funciona al 100%? O sea, no lo tienes que explicar. Y después, ¿qué pasaría con una erupción solar, que viniera una tormenta de estas de fotones y de electrones y que deja a toda la red mundial completamente caput? Sería como una guerra con el oro comparado con los bitcoins. Y acabo. Con esto ya está, gracias. Sí. Vale, voy respondiendo pregunta a pregunta. El tema de los 21 millones es porque te he dicho que hay 21 millones de bitcoins. Pero si te digo que hay 21.000 trillones, no sé tanto cuántos son, pero vamos, 21.000 trillones de satoshis, que es la unidad de 0,000, así hasta 7 ceritos y un 1 al final, 8 decimales, pues a lo mejor te deja más tranquilo y dices, bueno, 21.000 trillones... pues a lo mejor esto es más que la población que tenemos en la Tierra durante un periodo largo. Simplemente es porque la unidad hemos dicho que es un bitcoin. Pero imagínate que te hubiera dicho que en vez de un bitcoin, la unidad la hemos detenido que es la última fracción de esos decimales. Si además se nos queda pequeño porque un bitcoin valiera no 200 euros como hoy en día, sino que te valiera a lo mejor 2.000 millones, por ejemplo, por poner una barbaridad, pues pasaría que simplemente dices, hombre, el octavo decimal de bitcoin a lo mejor hasta tiene valor. Hoy en día es despreciable, no vale para nada. 8 decimales, el último es nada. Pero si valiera eso un bitcoin, seguramente, en vez de tener esos decimales, tendríamos más. Y lo que es importante es, no va a haber nunca más de 21 millones, lo cual no quiere decir que no se puedan fragmentar tantas veces como tú quieras. El oro, tú puedes tener 1 gramo de oro y lo puedes hacer en la mitad de 1 gramo de oro, en milésimas de oro, puedes tener 1000 gramos, puedes tener... Claro, lo que sucede es que hay un cierto límite físico para ser capaz de pesar una báscula de precisión cuánto es 1 miligramo de oro. Pero por poder partirlo en trozos más pequeños, hasta que llegues a un átomo que sigue siendo, manteniendo las propiedades del oro, puedes tener muchos millones de átomos de oro en un gramito. O sea, ahí tienes para aburrir. Pues con Bitcoin te pasa igual. Pero la ventaja es que al ser digital, al ser electrónico, esa división la puedes hacer tú arbitrariamente las veces que tú quieras. Y no hay límite. O sea, si tú quieres dividir tan solo 8 decimales, 8. Pues si mañana quisiéramos hacerlo con 16, o con 128, o con 200 decimales, se puede hacer perfectamente. O sea que esa parte quizá no es tan grave. Es cierto que al principio cuando uno piensa, hombre, con la población que somos, solamente 21 millones, a mí se me antoja pequeño. Pero es porque estamos pensando en un bitcoin, como unidad de un bitcoin. Pero si pensáramos en 21.000 millones de trillones de esa unidad pequeñita, dices, hombre, a lo mejor ya son bastantes. Y no tienes por qué ser que una persona tenga un bitcoin. Es que puedes tener 0,0001 bitcoin y ser un tío rico. Es que puede ocurrir perfectamente. No es una barbaridad. Entonces, quizá eso de los 21 millones no es tan crítico, ¿no? La comisión esta que antes comentamos, decía, pues a lo mejor puede ser desde una comisión de 0 euros exactamente, o 2 céntimos, por ejemplo, equivalente a 2 céntimos. A ver, esa comisión se paga a la red de Bitcoin, que se llaman mineros, que están protegiendo la red. Y esta pequeña comisión se suele pagar para que la transferencia se haga más rápida. Pero si tú quieres enviar, por ejemplo, el equivalente a 1 millón de euros a Estados Unidos y lo quieres hacer sin comisión, a día de hoy lo puedes hacer. Tú pagas 0 y lo único que va a pasar es que en vez de llegar en 10 minutos la primera confirmación de media, es una media, además no es aleatorio, pero son unos 10 minutos, pues a lo mejor te tarda un par de horas o te tarda algunas horas más, pero va a llegar. Entonces, si tú me dices, hostia, pues a mí me merece por enviar 1 millón de euros, me merece pagar 2 céntimos, pues no me preocupa demasiado. ¿Y qué va a pasar? Que en vez de tardar unos pocos minutos me va a tardar un par de horas. Hombre, yo me
apostaría a que no vas a poder hacerlo antes eso con una transferencia. Porque tú haces una transferencia en dólares, te van a cobrar $25 o 50, en función de qué bancos utilices, de entrada, a margen de comisiones para envío, cambio de moneda, etcétera. Entonces, realmente no es una cantidad muy grande. Lo que quiero decir es que no es necesario que tú pagues siempre comisión, la puedes pagar, y lo normal es pagar una pequeña comisión de unos poquitos céntimos, estamos hablando de 2 céntimos o una cosa así, pero al ser una comisión tan ridícula, te permite hacer micropagos, que es un problema de los pagos electrónicos en general, porque cuando alguien, por ejemplo, quieres enviarle una especie de donativo o un equivalente a un me gusta, quieres enviarle nada, pues mis 10 céntimos para que se tome nada, con 10 céntimos no te comas ni un café, ¿no? Pues tú quieres enviarle equivalente a €1 a otra persona al otro lado del mundo y resulta que para enviarle €1 te cobran 2,5. Entonces no es eficiente en absoluto. De esta forma tú sí le puedes enviar el equivalente a €1 y le llega el euro. O le llegan 0,98, si lo pones así, pero a mí no me cuesta demasiado 2 céntimos que no le lleguen. Lo que no quiero es que de cada euro que yo le envíen, le cobren en comisiones que no va a recibir el autor de la canción ni la persona que va a recibir. No quiero que cobre 2,5 € el intermediario, por no hacer absolutamente nada. Porque si hiciera algo que me aporte valor, pero a lo mejor aporta valor, pero a mí no me lo demuestra. El tema de criptografía cuántica, ordenadores cuánticos y demás. A ver, aquí decirte que en Bitcoin utilizamos criptografía, que es de curva elíptica, para la cual al día de hoy ni siquiera se ha encontrado una solución teórica por la cual se pueda romper esos algoritmos. Para la parte de cifrado de clave pública privada, de algoritmos como RSA, que se basa en facturación de números primos y demás, si hay un algoritmo, el algoritmo de Short, que al menos en teoría se sabe que con algoritmos cuánticos, con ordenadores cuánticos, se puede romper. Y cuando digo romper, quiere decir debilitar la fortaleza de ese algoritmo muchos órdenes de magnitud. Aquí, a nivel teórico al menos, no se conoce. Podrías decirme, pues hombre, a lo mejor los militares en Estados Unidos a lo mejor sí lo conocen y lo han publicado. Podría ocurrir. Pero te aseguro que es poco probable. El día que eso ocurra, la facilidad que tendremos para cambiar los algoritmos que utilizan ahora mismo Bitcoin será asombrosamente rápida. ¿Por qué? Porque entre otras cosas Bitcoin es código abierto, y esto viene a responder a las preguntas que también hacías. Y es, al ser código abierto, quiere decir cualquier persona lo puede ver, lo puede copiar si quiere, lo puede investigar, lo puede cambiar, lo puede poner todo tipo de problemas y ver cómo se comporta. De hecho, esto empezó siendo una especie de experimento, pero claro, ya lleva 5 años, tiene bastante valor detrás, se mueven varios miles de millones, el valor de cotización de hoy en día, mercado de capitalización de Bitcoin, estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares, o sea, ya tiene un cierto valor, y no lo han conseguido romper, o sea, incentivo grande. Entonces, el día que eso pase, te aseguro que tu dinero no estará seguro en la Caixa, seguro. O sea, estarás mucho más preocupado por eso que por Bitcoin. Y tardaremos muy poquito en poder cambiar ese algoritmo en otro que sea mucho más seguro. Y solamente lo haremos cuando empiece a haber sospechas de que podría existir algún ataque, ni siquiera sin tener la certeza de que eso suceda. O sea, que la criptografía es bastante más fuerte de la que tenemos. ¿Dónde están esos ordenadores distribuidos que protegen la red? En todos los lados. Lo tengo yo en mi casa, lo tienen cantidad de personas al otro lado del mundo, lo tienen en China, en Estados Unidos, en África, en medio mundo. Y lo bueno es que tienen un incentivo en tener el ordenador encendido protegiendo la red. Porque la forma de acuñar nueva moneda es que una especie de proceso de lotería, que es lo que llamamos minería, se encuentra en nuevos bitcoins. Es decir, te dan un cierto incentivo, un cierto premio por proteger la red. De esa forma es una red que se autoalimenta. Tienes un cierto incentivo en asegurar que la red sigue funcionando. Y esa gente que está haciendo que la red funcione, lo que está haciendo es una labor de notario. En vez de yo tener que pagar a un notario que firme ahí como que esta transacción se ha producido, lo hacen miles o millones de personas en el otro lado del mundo, constantemente, por lo cual ellos reciben un incentivo ridículo. Esas comisiones que antes decíamos que eran 2 céntimos, van a parar justamente a esa gente. Por tanto, el dinero se vuelve a reinvertir en la red para hacer una función social, y es que proteger las transacciones para asegurarse que una transacción, una vez que se ha realizado, nunca se dé la vuelta. Hay miles, en el pasado eran bastante menos, pero con ordenadores muy poquito potentes, y hoy en día la potencia de la red es bestial, pero ya son ordenadores especializados. Ya no es tan fácil como tener un ordenador en tu casa utilizándolo para minar bitcoins. Ya estamos hablando de data centers bastante grandes con chips especializados. ¿Esos bitcoins? Tú mismo puedes elegir tener tu ordenador minando libremente. Yo mismo con un ordenador normal y corriente lo puedo hacer. Otra cosa es que sea más o menos eficiente, porque obviamente tengo que tener un ordenador corriendo, ejecutando un algoritmo, gastando energía al fin y al cabo para conseguir minar bitcoins. Pero cualquier persona puede ser un minero, no tiene ninguna dificultad.
Y si nos quedamos sin internet, efectivamente dices, hombre, no puedo transferir dinero, que es la otra pregunta que hacían. Sin internet, efectivamente, dices, bueno, aquí tenemos un sistema de envío de dinero y no tenemos internet. Hombre, es que sin internet tampoco transfieres una transferencia electrónica. Tu banco tampoco puede. Aún así, si yo tengo dinero detrás de esta dirección, esta es una dirección pública, yo aquí tengo dinero, se puede confirmar sin llegar a tener internet. De hecho, yo puedo enviar, por ejemplo, monedas físicas de Bitcoin, puedo darles a otra persona, la otra persona puede verificar que aquí hay dinero detrás, aunque en ese momento no tenga un teléfono con conexión a internet y no pueda verificar que lo puedo gastar, pero el dinero está ahí. O sea que puede que no tengas puntualmente, puedes estar temporalmente sin internet durante una semana, pero tú puedes ver que aquí está el dinero y lo podrás gastar dentro de una semana. Y puedes enviar incluso el dinero no solamente por internet, en un simple SMS. O sea, que en Kenia, por ejemplo, utilizan M-Pesa y se pasan saldo de móvil entre uno y otro directamente con un SMS. Se pueden enviar bitcoins así. Bitcoin se puede enviar con un SMS, con rozar dos teléfonos que van por NFC. Hay muchísimas formas para enviar bitcoins. Una pregunta allí. Bueno, tendría dos preguntas. Gracias por vuestra charla en primer lugar. La primera pregunta sería, es un poco de sentido común, es decir, este experimento ya lleva años, tiene unas comisiones muy bajas, está descentralizada la banca, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los comercios todavía no se han atrevido a implantar esta moneda? Y la segunda pregunta sería, si no me equivoco, cada año que pasa, esta moneda tiene más valor, alrededor de un 12% me ha parecido bien. Esto no favorece que haya un estacionamiento, es decir, que yo con un Bitcoin decida mantenerlo a la espera de que tenga más valor y por tanto que no haya mucha circulación. Muchas gracias. Muy bien. Te respondo primero a la última pregunta. No es que cada año valga un 12,5% más aproximadamente, sino que lo que comentaba antes es que, dado que al año se están generando nuevas monedas, aproximadamente al día son unas 3.600 monedas al ritmo actual, obviamente a día de hoy hay inflación. Y la inflación no es moderada precisamente, estamos hablando de un 12,5% de inflación. Esta inflación se va a ir reduciendo y poco a poco va a ir a menos, hasta llegar un momento que ya no es solamente una inflación, sino que como no hay monedas, es totalmente inflacionario. Pero digamos que al principio lo que sucede es, hay que monedas en circulación, se van creando bastantes a un cierto ritmo relativamente grande y poco a poco este ritmo de crecimiento va bajando. Por eso, a día de hoy, cada 10 minutos hay 25 nuevas monedas. En el pasado eran 50, ahora hay 25. Dentro de un tiempo habrá 12,5, luego la mitad. Entonces va a llegar un momento que esta inflación va a ser mucho más controlada. A día de hoy todavía no es un buen sistema, desde luego, como reserva de valor, porque uno dice, hombre, si sigue habiendo este número de monedas, hay un 12,5% más de monedas en un solo año, pues lo normal es que o mucha gente las aprecie, por tanto suben de valor, o lo normal es que bajen de precio. Sí que es cierto que en el largo plazo, y esto no contradice la otra parte, en el largo plazo, si solamente va a haber 21 millones y poco a poco la aceptación de la moneda cada vez es mayor, uno diría, ¿por qué voy a gastar ese dinero si a lo mejor en un futuro vale más? Porque claro, es normal que cuanta más gente acepta la moneda, más aceptación tenga, lo normal es que suban. Bueno, pues hay casos que habréis leído seguramente alguno en internet de gente que en un momento dado compró una pizza por 10.000 bitcoins, que hoy en día con esa cantidad se podrá comprar varias mansiones, pero no lo hizo en su día y pagó lo que era equivalente a una pizza. Bueno, lo que pasa es que en su día pagó lo que valía la pizza. Si esa pizza valía $50, pues lo pagó tranquilamente el equivalente en bitcoins, que en ese momento eran un montón de bitcoins. Hoy con uno solo hubiera pagado la pizza y le hubiera sobrado bastante. Eso hace que haya gente, como tú dices, que puede tender a ahorrar. Pero si eso fuera así, el precio de Bitcoin solamente habría subido. Y no ha subido. Ha subido, ha bajado, ha hecho de todo. Bitcoin ha llegado a valer $1.200 y estamos a 200. También ha valido uno, O sea, ha pasado de todo. Y esto simplemente es un proceso normal y natural en el cual estamos en un mercado que se está capitalizando, todavía estamos descubriendo cuál es el precio y como las reglas de juego aquí son oferta y demanda, nadie sabe cuál es el valor real de esos bitcoins, por tanto subirán y bajarán. Lo normal de esperar es que si realmente esta moneda tiene éxito, su valor se disparará. No subirá un poquito. Además, estas cosas no suelen ser lineales en absoluto, suele ser totalmente exponencial. Entonces solamente hace falta que Facebook, Google, etcétera, alguno de los grandes empiece a dar un espaldarazo importante a esta moneda y automáticamente millones de personas que no la tuvieran en el radar empiezan a tenerla. A partir de ese momento la moneda se dispararía. ¿Cuál era la otra? La otra pregunta, ¿cuál era la primera? Perdón.
Sí, ¿por qué los comercios no lo habían adoptado todavía, no? Si es tan favorable. La moneda como tal es muy volátil todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú pones un precio en euros, tú por ejemplo tienes una tienda física, tú tienes tu precio y dices, este producto vale 25 euros. Y puedes mantener esa etiqueta de 25 euros durante bastante tiempo, al menos un mes. Es bastante habitual. Cuando tú esto lo tienes en bitcoins, Bitcoin sube y baja de precio muchísimo a lo largo de un día. Es decir, en cuestión de un par de horas puede haber subido o bajado 2 euros perfectamente. O sea, no es una cosa hasta normal. Es casi hasta sano, te podría decir. Entonces esa volatilidad hace que en una tienda, en un comercio normal, tú tienes que tener una referencia seguramente en euros, porque por desgracia las nóminas tú las pagas en euros, a tu proveedor les pagas en euros, y tú lo que no quieres es tener un ingreso en una moneda como Bitcoin, que posiblemente a largo plazo, seguramente si tiene éxito, seguramente se revaloriza un montón. Sí, a largo plazo. Pero es que tú tienes que pagar todos los meses, tienes costes y tienes que pagarlos. Entonces, no puedes estar sujeto a ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sueles hacer? Utilizas procesadores de pago que ellos, su hoja, reciben los bitcoins, automáticamente te lo están convirtiendo directamente a euros. Pero los productos físicos, el precio, la etiqueta se la pones en euros. Entonces, ¿dónde se empieza a utilizar mucho más? En los comercios que están en internet. Porque ellos actualizarte el precio en euros o en bitcoins es muy sencillo. De hecho, te han automatizado. Ellos dicen, yo quiero que esto valga 25 euros. ¿Que el Bitcoin ha subido? Pues serán menos Bitcoins. ¿Que el Bitcoin ha bajado? Serán más. Pero eso te actualizan cada 5 minutos. No tienen problema. ¿Vale? No, a ver, un par de preguntas. Quería haceros. Primero, ¿quién emite los Bitcoins? ¿Y quién decide emitir Bitcoin? ¿No? Esto primero. Y después también me gustaría saber cómo están reaccionando los estados. En el sentido de que si yo ahora, no sé, me compro un ordenador, pago en Bitcoins, me van a emitir una factura en Bitcoins. ¿Está permitido hacer esto? Vale. La parte de emisión. Aquí hay dos aspectos importantes de Bitcoin, por lo que decíamos que es una moneda totalmente descentralizada. Y es descentralizada en dos aspectos. Uno, la emisión de la moneda, esto es descentralizada, es decir, no hay un banco central que decide imprimir el dinero. Y esto quiere decir que esos Bitcoins aparecen en cualquier lado del mundo, cualquier ordenador del mundo que está dedicado a la minería, por un proceso básicamente de azar. Por lo tanto, esos bitcoins están repartidos, muy bien repartidos y totalmente al azar. De ahí que sea totalmente descentralizado. Por supuesto, sí, se crea nueva moneda, pero a un ritmo predeterminado, se sabe cuántas va a haber, etcétera. Es decir, está perfectamente controlado. Y no es una barbaridad, o sea, no es tú estás creando una barbaridad de dinero solamente para ti, no, está súper repartido en ese sentido. Y además está repartido en base a, digamos, el equivalente a cuánta capacidad de cómputo tú estás poniendo a la red, cuánto tú estás aportando. Por lo tanto, es como cuántos billetes de lotería tú estás jugando, pues tendrás más posibilidades o menos de que te toque. No tienes nunca la garantía, te va a tocar, pero tendrás más posibilidades si compras más lotería. Pues aquí es algo parecido. Entonces, esa misión es totalmente descentralizada. Y por otro lado, la otra parte es, no solamente no hay un banco central que emite el dinero, y por tanto aquí no tenemos la misma analogía, sino que además el que determina que ese dinero es dinero legal, es dinero lícito, no está falsificado, etcétera, etcétera, no es una entidad central que determina que ese dinero en euros es utilizable como es pagadero, digamos, para deudas y demás, o para pagar impuestos, sino que es totalmente descentralizado también. Por lo tanto, son todos los demás los que dicen que esos bitcoins se pueden gastar, son bitcoins auténticos, no han sido falsificados y se pueden utilizar. Por lo tanto, es descentralizado la emisión y la validación de ese dinero. ¿Vale? En cuanto a la parte de la banca y los estados, ¿cómo están reaccionando los estados? Creo que afortunadamente todavía no están demasiado preocupados. Creo, y digo afortunadamente porque creo que es bastante bueno para la sociedad que esto vaya penetrando las capas más bajas y poco a poco vaya creciendo, para evitar regulaciones prematuras, que al final hay que regularlo, lo tengo clarísimo, pero cuanto más tarde llegue esa regulación seguramente será bastante mejor para los intereses de los usuarios. Lo ven con preocupación. Hay todo tipo de noticias, desde el Banco, por ejemplo, de Inglaterra, que dijo en su momento, tecnologías como esta, como blockchain, nos pueden dejar fuera de juego, porque claro, de repente no tenemos el rol de nosotros creamos el dinero, nosotros decidimos el tipo de interés, nosotros decidimos manipular, entre comillas, con otras palabras, no decía manipular, decía otra palabra, pues básicamente lo mismo. No podemos manipular el dinero tal y como queramos, ahora de repente este monopolio se nos acaba. Entonces lo vean con preocupación. Por otro lado, esta tecnología, la tecnología que hay detrás de Bitcoin, la cadena de bloques, se puede utilizar para hacer mucho más eficientes muchas operaciones que los bancos hacen a día de hoy. Es decir, las transferencias SEPA y SWIFT entre distintos bancos es una transferencia que tú haces desde aquí hasta Alemania, te tarda 2 días y pico, simplemente porque tiene que pasar por varios procesos de verificación, muchos de ellos manuales. Debería ser mucho más rápido,
pero pasa por una cámara de compensación, si no pasa por varias, etcétera, etcétera. Si todo esto lo puedes hacer con la cadena de bloques, quiere decir que entre los bancos podrían tener un sistema como la cadena de bloques, para la cual los usuarios ni siquiera fuera visible, o sea, tú ni siquiera seas consciente de ello, se podrían hacer los pagos entre ellos en cuestión de minutos y con una seguridad mucho mayor de la que tiene actualmente. Y, por supuesto, totalmente verificable, totalmente auditable, con unas cuentas totalmente limpias. Entonces, lo ven por los dos lados, lo ven con preocupación por un lado y por otro lado como una oportunidad. Preocupación porque los bancos están viendo que gran parte de sus márgenes en algunas operaciones se les van a diluir. Si la gente empieza a utilizar este mecanismo como forma habitual, difícilmente te van a poder cobrar unas comisiones que pueden cobrar en algunos servicios actualmente como las cobran, porque se dan cuenta que la gente tiene otras opciones. Sin pasar por el banco puedes hacer lo mismo, mucho más rápido y más barato. Entonces, ahí tienen las dos partes. Y lo ven con preocupación porque es como decía antes, que están viendo también que hay nuevos competidores en este nuevo sector, hay nuevos competidores que no están jugando a sus mismas reglas y les pueden romper el mercado. Yo me acuerdo perfectamente cuando entró WhatsApp, que en su día se intentó primero que la FCC en Estados Unidos, la reguladora, le dijera, no, tú eres una telco, por tanto tienes que cumplir con nuestras normativas, tienes que tener una licencia como tal, como telco, por tanto no vas a poder tener un negocio de este estilo. Y WhatsApp lo que dijo es, no, a ver, yo no estoy dando un servicio de tengo líneas contratadas con mis clientes y le estoy dando SMS. No, es que utilizo infraestructura pública, que en este caso es Internet, para enviar paquetes de datos por distintos sitios, que al final cuando lo juntan todo resulta que eso es mensaje, pero no es un SMS, es información, igual que un correo electrónico. Por lo tanto, ¿por qué tengo que estar suscrito yo a las mismas reglas, las mismas restricciones que tienen los operadores de telco, operadores, ISPs, etcétera? De esa forma consiguieron romper ese monopolio. De tal forma que al final tú dices, cuando tú tienes una opción de que un usuario normal y corriente pueda enviar mensajes a otro, sea Telegram, sea WhatsApp, etcétera, a un coste cero, difícilmente tu operadora te va a seguir cobrando 25 céntimos el SMS. Al final no le queda otra que bajártelo, pues aquí con los bancos les pasa algo parecido. Entonces tienen cierta preocupación. Y parte de la preocupación también viene, sobre todo por los estados, por el tema que comentaba antes de blanqueo de dinero y cosas parecidas. Es decir, el control de capitales es importante. Y Bitcoin de repente es un proceso de democratización de que tú hagas con tu dinero lo que tú quieras a un nivel tan bestial que rompe el control que hasta ahora ha sido ejercido de una forma bastante férrea. Buenas tardes. A ver, yo he venido a esta conferencia porque había oído hablar de Bitcoin, pero la verdad es que no tenía prácticamente cero. Entonces, bueno, en el texto que me enviaron hay una parte en negrita más que dice cómo se pueden obtener. Y aquí no se ha hablado. O sea, es decir, yo por ejemplo digo, bueno, ahora salgo de aquí convencido de la virguería del Bitcoin. ¿Qué hago? No sé. Ahí tienes. Y esto hemos hablado mucho. Me ha dado la sensación de que era una campaña electoral, ¿no? Nosotros somos la hostia y los demás son malos, ¿no? La comparativa con los bancos. Pero la operativa no lo sé. A ver si me podéis explicar algo. Que salga de aquí sabiendo a ver si me convencéis cómo puedo empezar. Gracias. La comparativa con los bancos, efectivamente, puede dar la sensación de decir ellos son los malos y nosotros somos los buenos, ¿no? Yo creo que parte del mensaje va por ahí. Pero realmente yo no considero tampoco que los bancos sean los malos. Lo que pasa es que veo que con sus reglas del juego... lo veo claro, pero con las reglas del juego de la banca difícilmente pueden hacer las cosas de otra forma. Es decir, ellos están bastante atados a una forma de funcionar, con la que, por cierto, por otro lado, también se sienten confortables. Es decir, tienen una serie de reglas de juego, tienen un cierto monopolio en un sector importante, en este caso la creación de dinero, y el que ellos, a través de la reserva fraccionaria, puedan crear el 97% del dinero que existe actualmente, pues es un negocio importante, es un monopolio que solamente los estados se lo conceden a los bancos, ¿no? Entonces, yo no digo que ellos sean los malos, lo que digo es que también ellos tienen una regulación que posiblemente sea de las mayores que hay, está en un negocio súper regulado, y a pesar de eso, es un sector donde habitualmente siempre hay problemas, siempre hay fraudes, y simplemente van cambiando un poco los agentes, pero al fin y al cabo siempre sigue habiéndolo, ¿no? Aquí en el tema de Bitcoin puede haber ese tipo de fraudes también, no te digo que no, pero te da un grado de transparencia distinto al que tenemos actualmente y te permite tener un nivel de control muchísimo mayor. Por ejemplo, con los fondos de inversión, cuando yo tengo participaciones de un fondo, confío en que esa gestora me dice que yo soy titular de esas participaciones en particular y hay una depositaria que es la que los tiene realmente. Pero yo tengo que hacer un acto de fe de que esas participaciones están ahí. Cuando yo tengo bitcoins y los tengo guardados en una bóveda y los tiene otra persona,
Yo soy el único que tiene la clave privada. Esos bitcoins, efectivamente, los bitcoins los tiene guardados esa persona, esa bóveda, pero solamente yo los puedo tener, solamente puedo tener de acceso. Y además, solamente con la clave pública, yo y cualquier otra persona puede comprobar que esos bitcoins están ahí físicamente. No que me han dicho que los tengo ahí, no, es que están ahí, los estoy viendo. Entonces tengo un nivel de seguridad quizá distinto, ¿no? Entonces, entiendo esa parte que comentabas de los bancos, ¿vale? Y el cómo conseguir los bitcoins, hay varias formas de conseguir bitcoins. Una es por tu propia actividad, es decir, tú tienes un negocio, puedes conseguir que te estén pagando en ese negocio en bitcoins directamente, los puedes conseguir de esa forma. Los puedes comprar a particulares que directamente tienen bitcoins, hay gente que se dedica a comprar y vender bitcoins, entre otras muchas cosas, o directamente los puedes adquirir, y en un sitio tan sencillo como por ejemplo un cajero, que es una opción intermedia. El mundo ideal, desde mi punto de vista, será un mundo en el que prácticamente toda la moneda sea digital y tus recibos, tú estés recibiendo directamente, tus proveedores estás recibiendo bitcoins, tú estás pagando tus suministradores en bitcoins, tus nóminas en bitcoins a tus empleados. Será un mundo ideal, bitcoin o cualquier otra moneda criptográfica en este sentido, pero será para mí un mundo ideal. Pero lo que sucede es que obviamente tenemos que tocar el suelo, y a día de hoy tenemos que estar pasando entre moneda fiat y bitcoin, tenemos que hacer esa conversión. Por tanto, un cajero como por ejemplo este es una opción perfecta, porque permite directamente poner un billete de 50 y te convierte en bitcoins automáticamente. O tú tienes bitcoins y los quieres cambiar, y a la hora de que tú quieras llegas directamente y te lo cambia. Entonces es una forma bastante sencilla, bastante cómoda de poder cambiar entre una moneda y otra. Y uno dirá, pero ¿para qué quiero tener bitcoins si lo tengo el dinero en 100 euros en billetes? ¿Para qué lo quiero en bitcoins? Bueno, es que hay comercios que te hacen descuentos por pagar en bitcoins. Porque cuando un comercio sabe que tú le estás pagando en bitcoins y nunca va a tener retrocesiones, porque sabe que ese dinero es seguro que le va a llegar sí o sí, a lo mejor decide ponerte un cierto descuento. Hay algunas empresas que trabajan con Amazon. Amazon, por ejemplo, no acepta directamente bitcoins, pero muchas otras empresas que trabajan con Amazon sí. Te permiten comprar una tarjeta que te permiten darte un descuento entre un 4 y un 8% por cualquier compra que tú hagas en Amazon. ¿Por qué? Porque saben que no van a tener una retrocesión tuya. Y es que gran parte de las comisiones y los costes que ellos tienen suelen ser de ese tipo de cosas, de temas de fraude. Cuando dejan de tenerlo automáticamente, es maravilloso. Parte de ese incentivo te lo están trasladando como usuario. Entonces yo a lo mejor como usuario puedo pagar con PayPal, con transferencia, de muchas otras formas. Si tengo la opción de pagar con Bitcoin, es que aunque no tenga Bitcoin, los compro en el momento, lo pago con Bitcoin, me sale más barato. O sea que es una opción bastante buena. Dos cosas. La primera, si entiendes el catalán, voy a hablar despacio. Respecte a la pregunta anterior als bancs, el problema és que és hiperregulat, probablement. I llavors poden canviar les regles, com hem vist que fan fàcilment, quan els interessa. Al sistema de Bitcoin, les regles estan preestablertes per avançat i no es poden canviar gràcies al codi públic, al sistema criptogràfic, etc. Aquesta és una cosa. La segona cosa és que us volia fer una proposta, ja que hem fet la introducció, que sempre perdem, produeix un overhead important, introduir, us proposo que feu una segona sessió on anem directament al gra i a començar a fer preguntes a lo bèstia, perquè m'interessa veure la taula. I jo venia amb unes quantes preguntes, no? Crec que no toca fer-les avui, però sí que us proposo, us demano més aviat, i també us proposo que potser podeu liderar una mica per aquí, ser una mica un pol, diguéssim. Sé que hi ha meetups i tal, però potser ens derivem massa en qüestions tècniques. M'agrada que hi hagi gent que entengui la tecnologia, però que també entengui d'economia, de finances, de tot això. I no faré preguntes. Gràcies. A veure, nosaltres encantats de la proposta. De fet, amb SADE hem fet un acord perquè SADE des de tant des de la part d'educació com la part de finances estan molt interessats en el que està passant en Bitcoin. Realment és un canvi molt important que s'està vivint, que sigui obert, i es faran més. Vull dir, de fet ens han proposat que si poguéssim fer-ne més. El que passa que també el món Bitcoin és complicat a dia d'avui perquè no saps mai, i això el Víctor ho sap que ha estat en moltes xarles, no saps mai amb qui et trobaràs. Vull dir, al final pots trobar amb gent, intentes enfocar una conversa o un col·loqui d'una forma de dir, bueno, vaig a començar a explicar des de zero el que és el Bitcoin, i llavors potser et comences a veure la gent que et diu, bueno, igual m'estàs explicant
el que m'està explicant ja ho sé, vull dir, no? Llavors explica'm alguna que no sàpiga. Llavors és complicat el poder, però bueno, que agafo idea i llavors ja concretarem més a la pròxima que fem, concretarem més els temes, perquè bueno, Bitcoin dona per molt, vull dir, al final Bitcoin tenim sistemes de pau, sistemes bancaris, o sigui, avui diguéssim ha sigut intentar fer una pincelada, perquè és la primera que es fa aquí a SADE, i a partir d'aquí anirem desenvolupant una mica el tema. Jo m'agradaria contestar una mica a les idees que s'han dit de que, clar, és que sembla que siguem, tot el més és dolent i això és bo. No, jo crec que no és que sigui dolent ni que sigui bo. Vull dir, el que sigui o no que sigui bo, això ho pot escollir qualsevol. Vull dir, el bé i el mal, al final, o el que està bé o el que està malament, és molt difícil d'encertar, perquè per una persona pot ser una cosa i per una altra. Però el que sí que és veritat és que Bitcoin està creant molta expectativa. Bitcoin és un sistema que és el més, o per les característiques que té, és el més indicat per al món al que ens estem acostant i el que està passant al món, i realment està complint una sèrie de requisits que fins ara no compleixen la moneda. Actualment hi ha molts problemes a nivell bancari i a nivell de transaccions que amb Bitcoin es poden suplir. No diem que Bitcoin ha vingut per acabar amb tot el més, sinó que Bitcoin consistirà és que pot conviure amb altres sistemes i pot ajudar a ser un sistema més de pagament. Jo crec, no és de dir o todo o nada, sinó que és un mes que està aquí, veurem què passa, està avançant, està funcionant bé, com ha dit el Víctor abans, el Quim ja porta un temps, s'ha intentat de totes les maneres intentar entrar, hackejar-ho i fer de tot i no s'ha pogut. És un sistema que és molt estable, realment els números, el que sí que s'ha fet és posar-ho a prova, perquè el sistema s'ha posat a prova i s'han fet, no sé si les transaccions que s'han fet en un dia es fan, no? Això comentaves tu, Quim, les transaccions que s'han fet, o sigui, la prova que es va fer. Sí, bueno, es va fer una prova amb testnet, que es el triple de transaccions máximas, creo que fue Gavin Andresen, hizo una prueba, al triple de transacciones máximas diarias de Visa, a ver si lo soportaba la infraestructura Bitcoin, y lo superó con pleno éxito. O sea, es decir, el triple de transacciones del tope que se conoce a día de hoy, que se ha movido en un día. Con lo cual te da un precedente de que está más que preparada a nivel técnico para soportar todo tipo de transacciones de este tipo a día de hoy. Luego derivarán múltiples dilemas, ¿no? A medida que vaya creciendo la demanda, pero bueno, y es un nicho importante a tener en cuenta. Yo estoy sufriendo porque dentro de 40 minutos sale el AVE de Víctor, pero bueno. Si hay alguna pregunta más, última pregunta. ¿Sí? Habéis hablado del sistema de pagament per comerços i dèieu que es convertia automàticament a euros, però el comerç pot escollir, puede escoger si quiere bitcoins en lugar de euros. Sí, sí. Vale, y un señor ahí ha preguntado con relación a emitir una factura con forma de pago Bitcoin. Claro, al final estamos hablando de una moneda que no es de curso legal, ¿no? ¿Cómo afronta esto una empresa? Este aspecto legal. El tema de las facturas, recientemente ha habido un pronunciamiento que viene desde la agencia, en este caso de Hacienda, en el que ha venido a determinar que Bitcoin, es verdad que todavía no lo considera una moneda de curso legal como tal, pero lo consideran un tipo de dinero, llaman otro efectivo económico. Hay una directiva europea que han interpretado aquí en España, y esa directiva europea, digamos, lo que te viene a decir es, si al fin y al cabo se puede asimilar a dinero, es dinero. No es con otras palabras, pero te viene a decir esto. Ten en cuenta, por ejemplo, que cuando yo estoy gastando ticket restaurant en un restaurante, ¿es dinero? Hombre, la verdad es que me acepta en ciertos comercios, lo mismo que Bitcoin, tiene un valor que dicen que nominalmente en euros, un ticket de estos pues vale por 8 euros, por ejemplo, pues es el equivalente, y al fin y al cabo se acepta. Es el equivalente a esto. Y como tal, eso implica automáticamente que, por supuesto, cuando tú compras un Bitcoin no tienes que pagar el IVA, porque lo utilizas como medio de pago. Es decir, cuando yo decido comprar dólares con mis euros, me los cambian al tipo de cambio correspondiente, pero yo no tengo que pagar el IVA ni de Estados Unidos ni el de aquí, porque estoy comprando un medio de cambio. Es decir, yo cuando pago el IVA, ¿cuándo es? Cuando con ese Bitcoin
estoy utilizándolo para comprar algo. Cuando yo me compro una lata de Coca-Cola con ese Bitcoin, por supuesto tengo que pagar el IVA. Exactamente igual. Entonces, cuando tú haces una factura, tú dices, yo esto lo voy a cobrar por X Bitcoins. Y tienes siempre que poner la moneda correspondiente, el equivalente a tu moneda local en la que tú dejas pagar impuestos, ¿cuánto es el equivalente? Entonces dices, yo voy a cobrar 0,3 bitcoins, que a día de hoy son equivalentes a 50 euros. Y el IVA, que es el 21%, en bitcoins serán esto, que equivale obviamente en euros a esta otra cantidad. O sea, siempre tienes que poner el equivalente. Y de hecho así es como hacer las facturas. Tú puedes pagar una factura, lo puedes pagar en bitcoins, o si alguien decide que las sillas estas tienen un cierto valor y tú pagas en 3 sillas, vale. Pero obviamente tienes que decir cuál es el equivalente en euros. De hecho, aquí en España se hizo la primera empresa que, aparte de la razón social y demás, está en España. Esos 3.000 euros que requieren para inscribirte como una sociedad, esos 3.000 euros que hay que pagar, los pagaron con capital social directamente en bitcoins. Entonces, hubo un notario que, por supuesto, tiene que estar un poco al día de cómo funcionan estas cosas, de decir, tú vas a pagar esto en bitcoins y yo tengo que certificar que a día de hoy esto equivale a una cantidad equivalente a un poquito más de 3.000 euros para evitar problemas con el cambio y demás, para asegurarte que tú estás pagando por esa sociedad X. O sea, que puedes hacer facturas en bitcoins perfectamente. Más allá, ¿no? La clave es la orden que se dio, la orden ministerial de hace un mes y medio, donde se dijo específicamente de que las transacciones Bitcoin contra cualquier otra moneda no tienen IVA. Por lo tanto, lo único, como sabemos, todo tiene IVA, menos los cambios entre moneda euro-dólar, Bitcoin. Bitcoin legal, es decir, yo no sé hasta qué punto las transacciones con Bitcoins son de importes importantes o no, pero si hablamos de transacciones de importes importantes, por ejemplo, decido comprar un coche, lo compro en una empresa que me tiene que pagar con Bitcoins. Bueno, ¿hasta qué punto, no, a nivel legal, esa empresa está protegida? ¿No? Si se puede certificar que se queda, bueno, por todas las explicaciones que he dado, sí, ¿no? Pero puede ocurrir también, ¿no? Que una persona decida comprar un coche y lo haya pagado y otro diga, no. Entonces, legalmente, entonces, como cliente, ¿están cubiertos si se ha realizado un pago en Bitcoin? Hay cierta incertidumbre y además esta incertidumbre es provocada. Es decir, hay cierta incertidumbre porque se han dado varias noticias globos sondas, en su día también la propia agencia lo dijo, y es que consideramos Bitcoin como si fuera dinero en efectivo, por lo tanto, las limitaciones de pagos de un particular en una empresa de 2.500 euros, etcétera, etcétera, posiblemente también le tienen que aplicar. Ellos es su interpretación que ellos hacen. No es una ley, no es nada, pero es un globo sonda como diciendo, cuidado porque si tú haces transferencias en bitcoins equivalentes a más de esa cantidad, pues a lo mejor podrías tener algún problema. Si tú haces entre particulares no vas a tener ese problema. Lo mismo que sea superar los 2.500 euros entre particulares, pero en el momento que sea un particular y una empresa, pues... Una empresa, es decir, imagínate que yo quiero comprar, no lo sé, una casa. Sí, un coche. En Estados Unidos te puedes comprar un Lamborghini si quieres, por ejemplo, con bitcoins. Y quiere aceptar el pago en bitcoins. Si yo pago en bitcoins y él acepta en bitcoins, ¿cómo estamos de protegidos ante esta transacción? Ahí simplemente no hay legislación, es decir, no es que sea legal, no es que sea legal, simplemente no hay legislación. Yo aquí mi consejo sería, tú estás aceptando una transacción en bitcoins, pero tienes que dejar constancia, un notario, etcétera, igual que hay un registro de la propiedad, de que efectivamente tú has recibido el importe equivalente en dólares, o en este caso en euros, equivalente a X cantidad. Que tú eso lo has recibido y tú firmas como que lo has recibido. ¿Que eso coincide que tú lo has recibido en bitcoins? Estupendo. No ha sido una transferencia, no ha sido un cheque domiciliado, nominal, da igual cómo lo recibas, pero tienes que dejarlo en euros. Eso es. Ten en cuenta, eso es, siempre que tú pagas impuestos en euros, la convertibilidad tiene que ser en euros, porque los impuestos y todo lo que vas a tener que pagar en moneda fiat, en moneda de curso legal y forzoso en tu país, por tanto tienes que hacer la conversión. Perdona, pero tenemos que terminar porque hay personas que le coge el ave. Muchas gracias a todos por haber asistido. Una cosa que decía, el tema de... Ha habido constituciones de empresas que se han constituido en bitcoins y esto ha marcado un precedente en el registro mercantil. Sí, registro mercantil, muy importante. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.